Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, ¿cómo bienvenido a están? Economía para Todos. No, muchas gracias por la invitación. Un placer conversar con ustedes una vez más. Profesor, este término que para muchos es nuevo, quizás explíquenoslo, por favor. ¿Qué significa? Cuando hablamos de Será, inflación, ¿qué es exactamente? será nuevo para los jóvenes, porque para los que tenemos cierta edad y que pasamos por la hiperinflación del 90, los recuerdos son bien negativos y con mucho dolor y mucho sacrificio, ¿no? Acuérdense que el 90, dos meses antes de acabar el año anterior, ¿no? En 89, la inflación proyectaba 7000% al año, imagínate. Ahora estamos con una relativa alta inflación. ¿Qué es inflación? Lo voy a poner en términos muy simples para que todo el mundo lo entienda. La inflación es cuando los precios de los bienes y servicios que yo compro rutinariamente comienzan a hacer esto en el tiempo. Sube, 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 sube y sigue subiendo, no un mes, 2 meses, 5 meses, no, años. Ya nosotros llevamos 2 años con inflación. El 2020 cerramos con una inflación de 2%, imagínate. Y 2021, 6,4%, 2022, 8,4%, enero del 2023, 8,6%, febrero se mantuvo en 8,6% y en marzo ha bajado un poquito y en abril otro poquito. Entonces ya estamos teniendo más de 24 meses con inflaciones relativamente altas en el Perú, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los efectos sobre el bienestar del ciudadano de a pie? Ahí hay que ver no solo la inflación promedio, sino la inflación de alimentos. ¿Por qué? Porque cuando una familia tiene menos ingreso, menos ingreso, menos ingreso, los alimentos comienzan a significar una mayor proporción de su gasto mensual. Entonces, cuando la inflación de alimentos está entre el 15 y 16% en el Perú, casi el doble de la inflación promedio, esa inflación de alimentos golpea mucho más a la gente que menos tiene y obviamente la comienza a bajar en su bienestar. ¿Por qué? Porque mientras los precios suben rápidamente, mi sueldo, mis ingresos o no suben o suben un poquito. Y sobre Entonces todo no es alcanza. como si alguien me estuviera comiendo el poder de compra de mi platita y mi bienestar comienza a hacer esto. Ahora, Y mucha profesor, gente, por ejemplo, se ¿por ve qué se está empujada a la pobreza, ¿no? produciendo? ¿Por qué se produce? Al menos, ¿por qué se ha estado sintiendo en estos 2 últimos años, como usted refiere, aquí en el Perú, ¿no? Entendemos que la inflación se ha presentado en todos los países realmente, pero usted indíquenos cuáles han sido las causas que han influido. Mira, una inflación aparece por dos causas, por dos factores son los que te hacen que empujen inicialmente, hacen que empujen los precios. O son factores de gasto cuando hay políticas que a la gente le ponen dinero en la mano, la gente con más dinero en la mano sale y gasta más. Y si tú gastas más, gastas más, gastas más y la producción no aumenta ese ritmo, tienes un exceso de gasto, un exceso de demanda que te hace subir los precios en forma generalizada. Eso, por ejemplo, ocurre cuando un banco central comienza a funcionar la maquinita mañana, tarde y noche, por ejemplo. La otra razón por la que se puede producir elevación de precios inicialmente y luego persistir en el tiempo, no son factores de gasto, sino son factores de costos fundamentalmente, de oferta, como se llama. Es lo que le ha pasado al mundo y es lo que le ha pasado al Perú. ¿Qué sucedió? Que con la pandemia del coronavirus, escuchen bien, la pandemia del coronavirus produjo costos económicos tan fuertes como los de salud. Por ejemplo, provocó el aumento de precios en el mundo. ¿Por qué? Porque a consecuencia de la pandemia, muchos países, por no decir casi todos, durante un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses,
y cerraron las fábricas, cerraron las empresas. Si acá en el Perú, miren lo que nos pasó. Entonces, ¿qué sucedió? Que la producción, pues, ¡pum!, se derrumba, porque si te cierran la fábrica de la noche a la mañana, ya no produce nada. Entonces la producción se derrumbó. ¿Y qué sucedió? Que a nivel mundial, por ejemplo, China, que le vendía a Estados Unidos una serie de insumos, por ejemplo, para que hagan autos en Estados Unidos, se encontraron con que ya no tenían esos insumos, porque en China habían cerrado las plantas por el COVID. Ahora, Entonces, ¿qué profesor, hicieron si bien los es cierto, norteamericanos? en este caso estamos hablando, por ejemplo, de factores internacionales, ¿podrían registrarse factores internos dentro de un país o incluso dentro de una región que puedan influir y puedan elevar la inflación? Sí, por ejemplo, en el Perú, el 2021, por la inestabilidad política, social e institucional que generó la elección del señor Castillo, el precio del dólar hizo esto en el Perú el 2021. Acuérdese que terminó casi en 4 soles 10. Claro. Entonces, cuando el precio del dólar sube, te aumenta, te empuja más los precios hacia arriba vía los productos importados, pues sobre todo alimentos y combustibles, pues. Entonces ahí tienes un factor interno, la inestabilidad política, social, institucional, que originó que el precio del dólar haga esto y pusiera su granito de arena en que la inflación suba más. Eso nos pasó el 2021. Y hoy día ya se han desatado en cierta medida las expectativas de la gente. Digo gente porque en realidad son los agentes económicos, que están esperando inflaciones, todavía están esperando inflaciones para fin de este año de 5 a 5.7%. Por eso es que el presidente del Banco Central ha dicho que la inflación está bajando más lentamente de lo que ellos habían supuesto, de lo que ellos habían creído. Así es, Y es que las profesor. Ahora, expectativas de inflación... justamente ya que hablamos del presidente del BCR, ¿no? En este contexto, en un contexto de inflación, ¿qué es lo que hace el gobierno, o en este caso el Banco Central de Reserva? ¿Cuáles son las políticas a aplicar para reducir esta tasa? Mira, la inflación solo la cura en lo principal, lo cura, su doctor se llama Banco Central de Reserva del Perú, en el Perú y en cualquier país del mundo. Pero este doctor tiene un asistente. El asistente es el Ministerio de Economía y Finanzas. También juega un rol, pero el rol principal es del doctor, el que pone el pecho, el principal. Ese es el Banco Central. Y tiene una serie de instrumentos, pero elige uno en lo principal. ¿Cuál es? Subir las tasas de interés. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que suba el costo del financiamiento a las personas, familias y empresas. Entonces las personas, familias y empresas, cuando ven que el costo del financiamiento sube, van a pedir prestado plata y le están cobrando más. Una pareja de jóvenes recién casados quieren comprarse un departamento, van a pedir un crédito hipotecario y se encuentran con que el crédito hipotecario ya subió de 9% al año a 12, 13, 14, 15% al año. Entonces, ¿qué hacen? Ya no compro, pues voy a esperar otros tiempos mejores. Entonces, cuando el costo del financiamiento sube, la presión de gasto baja de parte de empresas y de personas, porque hay un principio en economía que es este. Cuando un precio sube y sigue subiendo, es porque alguien compra. Si nadie compra, es bien difícil que un precio suba, pues. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Que el poder de compra del sector privado haga esto, para que así te vaya reduciendo, disminuyendo la inflación. Esa es la esencia del principal antibiótico que pone el Banco Central para curar la inflación alta. Perfecto, profesor. Muy claro todo. Entonces, le agradecemos mucho por darnos esta clase. El profesor y economista también, Jorge González Izquierdo, explicándonos todo lo que tenemos que saber con respecto a la inflación. Volvemos enseguida.